Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Hoy estamos en el capítulo 35 de Isaías, un lindo capítulo de este libro de la Biblia. Pero antes de considerar sus lecciones, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabedoria para compreender tu palavra, Senhor, e pedimos que tu puedas ajudar-nos, dando-nos sabedoria e força para praticá-la também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Isaías capítulo 35 tem lindas lecciones e este capítulo ele trata sobre o gozo de la salvação. É muito interessante porque o capítulo apresenta uma variedade de términos que expressam o gozo. Por exemplo, só nos versículos 1 e 2 aparece a expressão se alegrarão, se gozará, florecerá como la rosa, florecerá profusamente, cantará com júbilo. São algumas das expressões que aparecem no versículo 1 e 2 acá del capítulo 35. En los versículos 5 hasta el versículo 10, entonces presenta la revelación a través de un canto de que el reino de Dios genera la transformación de la naturaleza. El versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Lindo, ¿verdad? Bueno, la revelación a través de un canto de que el reino de Dios genera la transformación. Bueno, en San Mateo 11 y Lucas 7, solo para tener una idea, Jesucristo usó estos versículos que yo he leído ahora en este capítulo para informar a Juan el Bautista de lo que estaba realizando como evidencia del amanecer de una nueva era de salvación anunciada por el profeta Isaías. Bueno, y yo recalqué en este capítulo 5 lecciones que yo quisiera compartir contigo. Y después, al final, además de compartir las 5 lecciones, yo quisiera también mostrarte los 2 versículos especiales que yo he elegido para sacar lecciones y escribir en mi cuadernito. Bueno, yo quisiera motivarte para que tú tengas tu cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno, una hoja, para poder escribir las lecciones espirituales que Dios hablará contigo a través de un versículo del capítulo del día. Puede ser 1, 2 o 3 versículos, pero por lo menos uno tú vas a agarrar y decir, Señor, muéstrame en un versículo tu mensaje para mí en este día. Yo he elegido 2 versículos y te voy a compartir contigo después al final, ¿está bien? Bueno, primero las 5 lecciones del capítulo. La primera lección es la lección de esperanza, es decir, la maravillosa promesa presentada en el versículo 1. Una gran promesa de la Biblia es el retorno, el regreso de Jesucristo y el establecimiento de una nueva tierra donde mora la justicia, como dice Juan 14, Apocalipsis 21, ¿verdad? Entonces es inspirador saber que la tierra será restaurada y que las regiones áridas y desérticas del mundo dejarán de existir. El final del versículo 4, por ejemplo, nos asegura que Jesús vendrá y nos salvará. Bueno, después al final yo voy a hablar un poquito más sobre este versículo, pero la promesa del regreso de Jesús aparece unas 2500 veces en la Biblia. Mateo 24, versículos 30 y 31 dice, ¿cómo Jesús regresará? Pablo menciona, por ejemplo, que el regreso de Cristo, en el regreso de Cristo, la muerte será derrotada. 1 de Corintios 15, 51 al 54. Y el versículo 5, que fue el que he leído ahora hace poco, presenta una gran promesa, una realidad totalmente distinta de la que vivimos hoy, mejor de la realidad que conocemos hoy. En la tierra renovada, todas las dolencias físicas serán curadas. La fertilidad y la belleza caracterizarán incluso las regiones de la tierra donde ahora son estériles y áridas.
Segunda lección, la lección de la misión. El versículo 3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. En este texto me muestra de manera muy así particular que no debemos temer. Los fieles están llamados a ayudar a los que sufren, a ayudar para que las personas puedan mirar a un futuro glorioso prometido por Dios. Al contemplar las glorias de la tierra renovada y confiar en el poder divino, poder para librarnos, ¿verdad? Las personas se sentirán seguras. Número 3, perdón, es la lección de la decisión y de las consecuencias. Entonces, aquí este versículo 4, por ejemplo, habla de alegría y habla de tristeza. Por ejemplo, dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, el versículo 4 presenta una mezcla de alegría y tristeza. La alegría de saber que Dios cuida de sus hijos. Sé fuerte, no tengas miedo, aquí está tu Dios. La Biblia de Andrews muestra, por ejemplo, que la expresión no temer aparece varias veces en ese capítulo, varias veces en Isaías, y tiene la intención de asegurar al pueblo de Dios que Dios está a su lado. Isaías 40, por ejemplo, habla Isaías 41, 43, 44, 51, 54, ¿verdad? Al mismo tiempo, el versículo 4 muestra que los impíos serán castigados. Por eso, la lección es la decisión y consecuencias, alegría y tristezas. La elección de qué lado vamos a estar es nuestra. ¿Qué elegirás tú? Bueno, la cuarta lección de este capítulo es la lección de la inclusión. Está en el versículo 10, dice, y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Los redimidos del Señor mencionados en el versículo son todas las personas que aceptan la salvación. Así como los peregrinos que fueron a Jerusalén a participar de las fiestas y lo hicieron con el corazón lleno de alegría, ¿verdad? Con acción de gracias en la nueva tierra, habrá alegría por la salvación en Cristo. Y ahí viene la quinta lección. La quinta lección es la lección de la transformación. El versículo 8 dice, y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado el camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. Dios estará con su pueblo y los transformará. Hoy Él nos transforma, pero también hay una promesa de una transformación completa en la nueva tierra. Bueno, quiero compartir contigo entonces los versículos que yo subrayé de manera muy especial. Vamos a ver primero el versículo 4. El versículo 4 dice, decí a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo he puesto acá en mi cuadernito, escribí, primero, del versículo 4, decí a los del corazón apocado. Es decir, Dios me llama. Dios me llama a esparcir esperanza. Y eso no es solo un deber, sino un privilegio. Después dice, esforzaos. Yo tengo que hacer mi parte, que es tomar la decisión por Jesús. ¿Cuál es la decisión que tú has tomado en estos días de tu vida? ¿Has elegido Jesús para ser el Rey de tu vida? ¿Acepta entregar tu vida a Él en este momento? Esforzaos. Después dice, no temáis. ¿Por qué? Porque Dios es mi refugio. Después dice, mi Dios viene, mi Dios es un Dios personal y Él viene. Dios es mi libertador y no se olvidó de mí y vendrá a buscarme. Después el versículo 4 dice, Dios mismo vendrá. O sea, yo soy tan importante para Dios que Él vendrá a buscarme de manera personal. Después dice, os salvará, Dios viene, pero viene con un objetivo que es salvarme de la presencia del pecado.
Y después el versículo 10. El versículo 10, los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Bueno, lo que yo escribí acá es los redimidos por Jehová, es decir, Jesús me salva hoy en el presente del poder del pecado. Pero dice, volverán a Sión, está en el futuro. Jesús me salvará en el futuro, me salva hoy y me salva mañana. Hoy me salva del poder del pecado y mañana de la presencia del pecado. Después dice, habrá alegría y gozo perpetuo, porque amigos, con Jesús siempre habrá alegría y no hay alegría más grande que estar en la presencia de Dios. Después dice, huirán la tristeza, huirán el gemido, porque queridos amigos, hoy podemos vivir felices, aunque pasemos por luchas, aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por provaciones, podemos vivir felices si tenemos Cristo con nosotros, pero saber que Dios cuida de nosotros, hoy nos da seguridad de que Él nos llevará para la nueva tierra, donde solamente habrá alegría y no habrá más tristeza ni dolor ninguno. En este momento, yo quisiera invitarte, por lo tanto, primero a elegir 1 o 2 versículos cada día y escribir lo que Dios habla contigo. Bueno, y tú puedes compartir en los comentarios acá en el YouTube o entonces en el Instagram tus convicciones, ¿está bien? ¿Qué vas a decidir? Hoy es el día para decidir de qué lado estaremos nosotros, que tú puedes elegir estar con Cristo. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla, danos sabiduría para practicarla. Perdona nuestros pecados, borra nuestras transgresiones y bautízanos con tu Santo Espíritu para que podamos seguir siempre firmes adelante hasta aquel gran día cuando tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.